Millonario ve a mendiga negra sin pan para sus hijas y se acerca. Lo que hace te dejará sin palabras. La calle estaba llena de ruido, bocinas, gente que corría sin mirar atrás. Mariana, con sus mejillas hundidas y la ropa desgastada, se apoyaba temblorosa contra el cristal de la panadería. Su respiración era entrecortada. El puño cerrado en el bolsillo parecía sostener un hilo invisible que la mantenía firme. Pero ese hilo estaba a punto de romperse. Dentro, el olor caliente a pan recién horneado parecía una burla cruel, un lujo al que no podía ni soñar con acceder. Sus ojos brillaban de miedo y desesperación cuando alzó la vista y vio a sus gemelas, Alicia y Lara, agarrándose de sus pantalones con más confianza de la que ella sentía. Las pequeñas gemían de hambre. Sus barrigas vacías hicieron retumbar el pecho de Mariana, con una opresión desgarradora. Esa escena estrujaba el corazón de cualquiera. De repente, como un contraste brutal en medio del caos, apareció él, Rafael. ¡Oh! Su traje caro, reloj reluciente y esa sombra de poder cubriéndolo por completo dibujaban un cuadro que nada tenía que ver con aquella mujer al borde del abismo. El silencio entre ellos fue un puente extraño. Rafael se acercó sin miedo, apartando a la gente con una calma que imponía respeto. Sin mediar palabra, señaló la caja y dijo claro: «Déjala por mi cuenta». La frase cayó como una bomba. Mariana sintió un temblor helado recorrerle la espalda. ¿Por qué un millonario desconocido se fijaría en ella, en su miseria? Su instinto gritó: «¡No confíes!», mientras su cuerpo temblaba en una guerra silenciosa entre orgullo y necesidad. Las lágrimas asomaron. La humillación y la gratitud se mezclaban en su rostro bañado de sudor. Con voz rota murmuró: «Prometo devolver cada peso». Y entonces tomó esa mano que Rafael estiraba, insegura, temerosa, como si agarrar esa ayuda fuera a aceptar un futuro que jamás imaginó para ella y sus hijas. Los murmullos y miradas no se hicieron esperar. ¿Quién será esa mujer? ¿Por qué acepta esa ayuda? Un aluvión de juicios y susurros se colaban entre los clientes. Pero Mariana solo escuchaba el silencio incómodo que la abrazaba desde dentro. Un vacío que el gesto inesperado de Rafael comenzó a llenar. Lo raro, lo inquietante, fue el brillo en los ojos de Rafael. Como si él también escondiera un secreto bajo ese traje impecable. Su figura se mantuvo firme, casi protectora. Nadie vio el instante en que su mirada se suavizó con un deseo secreto. No solo ayudar, sino quedarse. Algo poderoso y disruptivo comenzó en ese encuentro fugaz, pero nadie sabe hasta dónde llegará ni qué sombras traerá consigo. Mientras Mariana miraba a sus hijas pensando en el interminable camino de lucha que le espera, una pregunta retumba en su cabeza. ¿De qué se ha metido? Y mucho más, ¿podrá alguna vez liberarse del pasado que la persigue como un monstruo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Mariana no podía apartar la mirada de Rafael.
La mano que él le extendía ya no era solo una oferta de ayuda. Era una puerta entreabierta a un mundo que jamás imaginaría cruzar. La miraba con intensidad, y por un instante todo el ruido de la calle desapareció. Pero de repente, un grito cortó la atmósfera. ¡Mariana, cuidado! El tiempo pareció detenerse. Un hombre surgió del bullicio y se abalanzó hacia ellas con un rostro lleno de furia. Era un rostro conocido. Jorge, el padre de las gemelas, quien había prometido volver cuando menos lo esperaba. Su figura fuerte, una sombra en el caos urbano, desató la tensión en el aire. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó, mirando a Rafael como si fuera una amenaza. No te acerques a ellas. Su voz era un tambor en el pecho de Mariana, anunciando problemas. Una ola fría de pánico la envolvió al recordar las noches oscuras que había pasado huyendo de él. Rafael se mantuvo firme, pero su mirada se tornó dura. Yo solo estoy ayudando. La inseguridad de Mariana aumentó. La ayuda de un extraño ahora se sentía como una trampa. La reacción de Jorge desató ansias de lucha. ¡Ayuda! ¿En serio? ¿Acaso crees que soy un estúpido? ¡Soy su padre! La rabia brotó en su voz, activa y voraz. Las gemelas comenzaron a mirar a su madre y después a Jorge, confundidas. La escena se tornaba caótica. Los murmullos de la gente se transformaron en un coro de incredulidad y juicio. Mariana, vamos, insistió Jorge, extendiendo la mano hacia ella. ¡Regresemos a casa! Su tono era un grito disfrazado de preocupación. O tal vez era control. No, no puedo. La voz de Mariana tembló al resistir. Atrapada entre el deseo de proteger a sus hijas y la amenaza encarnada en la figura de Jorge. No es así. Esto no es lo que parece. Rafael dio un paso hacia adelante. No tienes que llevar esto sola. Pero Jorge lo interrumpió con una risa amarga. ¿Y tú quién eres para decidir por ella? Un millonario que se cruza en su camino y cree que puede arreglarlo todo con dinero. Las palabras eran balas y cada una impactaba en el corazón de Mariana. Un empujón repentino. Jorge, descontrolado, se lanzó hacia Rafael. Pero éste se movió con una agilidad sorprendente, esquivando el golpe casi sin esfuerzo. «Esto no es necesario», dijo Rafael, su voz calmada, contrastando con el aire cargado de hostilidad. La multitud comenzó a hacer círculo, sus rostros llenos de morbo y sorpresa. A Mariana se le oprimió la garganta. La verdad empezaba a destilarse entre las sombras. Todo lo oculto estaba a punto de revelarse. En un momento de frenética claridad, recordó aquel día terrible, la noche en que Jorge se volvió un extraño, cuando él dejó de ser el amor de su vida y se convirtió en una pesadilla. Fue entonces que ella exclamó: «Jorge, suéltame. Ya no te tengo miedo». La determinación se encendió en sus ojos. La confusión de las gemelas era evidente. Miradas entre su madre y su padre, entre la lucha y la protección. De repente, el rostro de Rafael se transformó, con una expresión de sorpresa y algo más. ¿Reconocimiento? Se giró hacia Jorge, los ojos entrecerrados. «Tú», dijo, como si las piezas encajaran, y el ambiente dejó de latir. Un silencio aterrador se apoderó del lugar. Las miradas se intercambiaron. Era claro que había más en este trío de lo que cualquiera podría haber anticipado. ¿Cuál era realmente la conexión entre esos hombres? ¿Qué secretos compartían que estaban a punto de salir a la luz? Una pregunta estalló en la mente de Mariana. ¿Podrá esta ayuda
¿Transformarse en la mayor amenaza de su vida? El futuro se presentaba borroso, lleno de caminos oscuros mientras el pasado amenazaba con desmoronarlo todo. Cada opción parecía un juego mortal. La vida que conocía se desvanecía y con ella la pequeña luz de esperanza que empezaba a vislumbrar. Las sombras se alzaban y en el aire permanecía una palabra aún no pronunciada. El silencio aterrador se apoderó del lugar. Las miradas se intercambiaron. Era claro que había más en este trío de lo que cualquiera podría haber anticipado. En los ojos de Mariana brilló una chispa de esperanzas frustradas. Pero antes de que pudiera formular una palabra, el grito desgarrador de Alicia rompió la tensión. ¡Mamá, mira! Las pequeñas estaban señalando a un grupo de hombres que se acercaban a gran velocidad, con camisetas oscuras y rostros serios. Eran 4 y cada paso parecía resonar como un tambor en el pecho de Mariana. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. ¿Quiénes eran? Jorge, al ver a los hombres, se tensó aún más. «¡Vámonos, Mariana! ¡Ahora!», ordenó, mientras sus ojos se abrieron de par en par. Rafael se puso en guardia, observando a la multitud que comenzó a murmurar. «No tengo tiempo para esto». La voz de Jorge sonaba casi desquiciada. Un rugido de adrenalina flotaba en el aire. La multitud se estaba poniendo inquieta, oscilando entre el morbo y la preocupación. Los hombres se acercaban, y en sus miradas había algo más que amenaza. Había un vacío, un propósito oscuro. Uno de ellos se adelantó. Su corbata roja contrastaba con el gris sin vida de su traje. Sus ojos, fríos como el acero, se posaron en Rafael. «Tú», dijo, gesticulando con soberbia. La multitud enmudeció. «¿Eres el que ha estado moviendo piezas sin nuestro permiso?» Mariana sintió un nudo en la garganta. Cada latido era más violento que el anterior. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque su voz apenas se escuchó en medio del murmullo creciente. «¡Cállate!», Jorge le gritó, asustado. «Esto no es asunto tuyo». Pero las gemelas, temblando, se acercaron más a su madre, buscando refugio en su abrazo. El hombre de la corbata roja no le quitaba la vista de encima a Rafael. «Muchacho, te advierto que estás jugando con fuego. No puedes protegerla. No puedes proteger a nadie». Cada palabra era un golpe en la cara de Mariana, un eco del peligro que siempre había estado acechando en las sombras. Todo el peso de su vida parecía aplastarla. «¿Qué estás diciendo?», Rafael preguntó con una calma tensa, preparándose para el enfrentamiento que sabía que se avecinaba. Mientras tanto, el hombre detrás de él comenzó a murmurar con sus acompañantes, como si discutieran opciones sin preocuparse por quién los escuchaba. «Ese par de niñas no tiene por qué estar en esto», el hombre de la corbata concluyó, finalmente volviendo su mirada hacia ellas. Sus ojos helados se encontraron con el de Mariana, y un escalofrío recorrió su espalda. «Quizás sea hora de que regresen a casa. Deberían estar donde pertenecen», alegó con un tono ofensivo, y de pronto todo el aire se detuvo. Rafael abrumó con un grito fuerte: «¡No las toques!». Pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre con corbata ordenó un movimiento brusco. Uno de los hombres detrás de él se lanzó hacia las gemelas. «¡No!». El grito de Mariana resonó en el aire, una mezcla de miedo y determinación. Antes de que pudiera reaccionar completamente, Rafael la empujó hacia un lado, mientras una conmoción estalló en la multitud. Los hombres comenzaron a moverse. Una pelea
estalló de inmediato. Empujones, gritos, una ola de caos se desató. En medio de la confusión, Mariana se sintió como en un sueño. Sin poder comprender del todo qué sucedía, todo lo que siempre había tenido miedo que pasara, ahora estaba frente a sus ojos. El rostro de Jorge se transformó. Un rayo de pánico cruzó su semblante, mientras se lanzaba al centro del tumulto, buscando a sus hijas. Pero justo cuando comenzó a moverse, un destello de luz surgió de su bolsillo. Un pequeño objeto metálico cayó al suelo. Mariana se inclinó para recogerlo. Era un llavero con una forma extraña. En el lado del llavero había algo grabado. Su corazón se detuvo. Era el mismo diseño que llevaba el anillo de compromiso de Jorge. El pasado y el presente colisionaron en ese momento, y una verdad aplastante comenzó a desvelarse. ¿Qué significa esto? La voz de Mariana apenas era un susurro, mientras levantaba la mirada de las llaves hacia Jorge y de nuevo hacia Rafael. Todo se agitó a su alrededor. ¿Qué secreta conexión había entre ellos? Las palabras no alcanzaban para describir la revelación que se cernía en el aire. Un profundo silencio precedió la tormenta que se avecinaba, dejando a todos suspendidos en la incertidumbre. El silencio aterrador se apoderó del lugar. Las miradas se intercambiaron. Era claro que había más en este trío de lo que cualquiera podría haber anticipado. En los ojos de Mariana brilló una chispa de esperanzas frustradas. Pero antes de que pudiera formular una palabra, el grito desgarrador de Alicia rompió la tensión. ¡Mamá, mira! Las pequeñas estaban señalando a un grupo de hombres que se acercaban a gran velocidad, con camisetas oscuras y rostros serios. Eran 4, y cada paso parecía resonar como un tambor en el pecho de Mariana. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. ¿Quiénes eran? Jorge, al ver a los hombres, se tensó aún más. «¡Vámonos, Mariana! ¡Ahora!», ordenó, mientras sus ojos se abrieron de par en par. Rafael se puso en guardia, observando a la multitud que comenzó a murmurar. «¡No tengo tiempo para esto!». La voz de Jorge sonaba casi desquiciada. Un rugido de adrenalina flotaba en el aire. La multitud se estaba poniendo inquieta, oscilando entre el morbo y la preocupación. Los hombres se acercaban, y en sus miradas había algo más que amenaza. Había un vacío, un propósito oscuro. Uno de ellos se adelantó. Su corbata roja contrastaba con el gris sin vida de su traje. Sus ojos fríos como el acero se posaron en Rafael. «¡Tú!», dijo, gesticulando con soberbia. La multitud enmudeció. «¿Eres el que ha estado moviendo piezas sin nuestro permiso?». Mariana sintió un nudo en la garganta. Cada latido era más violento que el anterior. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque su voz apenas se escuchó en medio del murmullo creciente. «¡Cállate!», Jorge le gritó, asustado. «Esto no es asunto tuyo». Pero las gemelas, temblando, se acercaron más a su madre, buscando refugio en su abrazo. El hombre de la corbata roja no le quitaba la vista de encima a Rafael. «Muchacho, te advierto que estás jugando con fuego. No puedes protegerla. No puedes proteger a nadie». Cada palabra era un golpe en la cara de Mariana, un eco del peligro que siempre había estado acechando en las sombras. Todo el peso de su vida parecía aplastarla. «¿Qué estás diciendo?», Rafael preguntó con una calma tensa.
preparándose para el enfrentamiento que sabía que se avecinaba. Mientras tanto, el hombre detrás de él comenzó a murmurar con sus acompañantes, como si discutieran opciones, sin preocuparse por quién los escuchaba. Ese par de niñas no tiene por qué estar en esto. El hombre de la corbata concluyó, finalmente volviendo su mirada hacia ellas. Sus ojos helados se encontraron con el de Mariana y un escalofrío recorrió su espalda. Quizás sea hora de que regresen a casa. Deberían estar donde pertenecen, agregó con un tono ofensivo. Y de pronto todo el aire se detuvo. Rafael abrumó con un grito fuerte. ¡No las toques! Pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre con corbata ordenó un movimiento brusco. Uno de los hombres detrás de él se lanzó hacia las gemelas. ¡No! El grito de Mariana resonó en el aire. Una mezcla de miedo y determinación. Antes de que pudiera reaccionar completamente, Rafael la empujó hacia un lado, mientras una conmoción estalló en la multitud. Los hombres comenzaron a moverse. Una pelea estalló de inmediato. Empujones, gritos, una ola de caos se desató. En medio de la confusión, Mariana se sintió como en un sueño, sin poder comprender del todo qué sucedía. Todo lo que siempre había tenido miedo que pasara ahora estaba frente a sus ojos. El rostro de Jorge se transformó. Un rayo de pánico cruzó su semblante mientras se lanzaba al centro del tumulto, buscando a sus hijas. Pero justo cuando comenzó a moverse, un destello de luz surgió de su bolsillo. Un pequeño objeto metálico cayó al suelo. Mariana se inclinó para recogerlo. Era un llavero, con una forma extraña. En el lado del llavero había algo grabado. Su corazón se detuvo. Era el mismo diseño que llevaba el anillo de compromiso de Jorge. El pasado y el presente colisionaron en ese momento, y una verdad aplastante comenzó a desvelarse. ¿Qué significa esto? La voz de Mariana apenas era un susurro, mientras levantaba la mirada de las llaves hacia Jorge, y de nuevo hacia Rafael. El grito de Jorge se congeló en el aire. ¡Eso! ¡No debería estar aquí!, murmuró Jorge, su rostro pálido como una hoja marchita. ¿De dónde lo sacaste? Mariana, aléjate de él, gritó Jorge, su voz temblando como nunca. Rafael dio un paso atrás, su firmeza desmoronándose. ¿Qué quieres decir con que no debería estar aquí? La confusión llenó su rostro, pero había una sombra de reconocimiento que lo cubría. Los 4 hombres se acercaron más, y el líder de la banda tomó el llavero de las manos de Mariana. Este llavero pertenece a una organización que tú no comprendes. Y Jorge, te hemos estado buscando por mucho tiempo. La revelación cayó sobre ellos como una bomba, y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Mariana miró a Jorge, y en su mirada todo el miedo que había sentido en esos años brotó de nuevo. ¿Qué organización?, preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Jorge, ahora un hombre descompuesto, entrecerró los ojos, y de pronto su voz adquirió un tono gélido. Todo era parte del plan. El dinero, los contactos, lo hice para protegerte, para asegurarnos una vida mejor. ¿Asegurarnos una vida mejor? ¿O asegurarte tú una vida mejor? El hombre de la corbata roja respondió, su tono burlón, encendiendo el fuego dentro de Mariana. Te advertimos que te mantuvieras fuera de esta vida. Una risa amarga salió de los labios de Jorge. Siempre creíste que era por lo que tú querías, pero lo hice por nosotros, por nuestras hijas. La multitud murmuró, la incredulidad dibujándose en sus rostros. Mariana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba.
Todo lo que creía saber y entender de su vida y de Jorge se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Qué planeaste, Jorge? ¿Qué más me has escondido?, preguntó, su voz quebrándose, llena de un dolor que no podía ignorar. Y justo cuando la confusión alcanzaba su punto máximo, un disparo resonó en el aire. Un destello cegador iluminó la escena, seguido de un grito desgarrador que hizo que todos contuvieran la respiración. Las gemelas se aferraron más a su madre, y el caos se desató de nuevo. En ese instante, el verdadero juego de lealtades y traiciones comenzaba a desenredarse. La pregunta quedó grabada en el aire. ¿Quién era realmente Jorge? ¿Y qué significaba eso para Mariana y sus hijas? El futuro, que parecía desvelarse ante ella, se tornó aún más incierto. El silencio aterrador se apoderó del lugar. Las miradas se intercambiaron. Era claro que había más en este trío de lo que cualquiera podría haber anticipado. En los ojos de Mariana brilló una chispa de esperanzas frustradas. Pero antes de que pudiera formular una palabra, el grito desgarrador de Alicia rompió la tensión. ¡Mamá mía! Las pequeñas estaban señalando a un grupo de hombres que se acercaban a gran velocidad, con camisetas oscuras y rostros serios. Eran 4, y cada paso parecía resonar como un tambor en el pecho de Mariana. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. ¿Quiénes eran? Jorge, al ver a los hombres, se tensó aún más. «¡Vámonos, Mariana! ¡Ahora!», ordenó, mientras sus ojos se abrieron de par en par. Rafael se puso en guardia, observando a la multitud que comenzó a murmurar. «No tengo tiempo para esto». La voz de Jorge sonaba casi desquiciada. Un rugido de adrenalina flotaba en el aire. La multitud se estaba poniendo inquieta, oscilando entre el morbo y la preocupación. Los hombres se acercaban, y en sus miradas había algo más que amenaza. Había un vacío, un propósito oscuro. Uno de ellos se adelantó. Su corbata roja contrastaba con el gris sin vida de su traje. Sus ojos, fríos como el acero, se posaron en Rafael. «Tú», dijo, gesticulando con soberbia. La multitud enmudeció. ¿Es el que ha estado moviendo piezas sin nuestro permiso? Mariana sintió un no en la garganta. Cada latido era más violento que el anterior. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque su voz apenas se escuchó en medio del murmullo creciente. «¡Cállate!», Jorge le gritó, asustado. «Esto no es asunto tuyo». Pero las gemelas, temblando, se acercaron más a su madre, buscando refugio en su abrazo. El hombre de la corbata roja no le quitaba la vista de encima a Rafael. «Muchacho, te advierto que estás jugando con fuego. No puedes protegerla. No puedes proteger a nadie». Cada palabra era un golpe en la cara de Mariana, un eco del peligro que siempre había estado acechando en las sombras. Todo el peso de su vida parecía aplastarla. «¿Qué estás diciendo?», con una calma tensa, preparándose para el enfrentamiento que sabía que se avecinaba. Mientras tanto, el hombre detrás de él comenzó a murmurar con sus acompañantes, como si discutieran opciones sin preocuparse por quién los escuchaba. «Ese par de niñas no tiene por qué estar en esto». El hombre de la corbata concluyó, finalmente volviendo su mirada hacia ellas. Sus ojos helados se encontraron con el de Mariana, y un escalofrío recorrió su espalda. «Quizás sea hora de que regresen a casa». «Deberían estar donde pertenecen», agregó con un tono ofensivo, y de pronto todo el aire se detuvo. Rafael, abrumado, gritó fuerte: «¡No las toques!». Pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre con corbata ordenó a su equipo a moverse. Uno de los hombres detrás de él se lanzó hacia las gemelas. «¡No!». El grito de Mariana resonó en el aire, llenando el espacio con miedo y determinación.
Fue entonces cuando Rafael dio un paso hacia adelante y con un movimiento rapidísimo, la multitud se dispersó en un instante. Mariana sintió un nudo en la garganta mientras miraba a su alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo. Pero lo que realmente la paralizó fue ver el rostro de Jorge, iluminado por una incomprensión aterradora. «¡No! ¡Solo no!», gritó Jorge. «¡No puede ser!». Sus ojos se encontraron con los de Rafael y en ese instante Mariana vio algo en la mirada de Jorge que la dejó helada. Era miedo. Miedo de perder algo más que a ella. Rafael, ignorando el pánico, miró a Mariana. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Su voz temblaba, pero eran sus ojos los que ahora estaban envueltos en la misma incertidumbre que afectaba a todos. Alicia y Lara se abrazaron a su madre, temblando, asustadas. Un nuevo ruido rompió la tensión. Un grito que resonó por encima del caos. «¡Los están buscando! ¡Los de la familia!». La multitud se volvió a agitar, murmurando en pánico. Fue entonces que Jorge dio un paso hacia adelante y gritó con desesperación: «¡Tú no puedes hacer esto! ¡No puedes acercarte a ellos!». Su tono era una mezcla de súplica y exasperación. Su rostro se transformó en algo que Mariana no había visto antes. Un hombre consumido por una verdad que lo desgarraba. «¿Qué está pasando aquí? ¡Dímelo!», exigió Mariana, su voz resonando con rabia y frustración. El hombre de la corbata roja se acercó más. Sus labios curvaron en una sonrisita burlona. «Vaya, parece que el tiempo de los secretos ha llegado. Jorge, tú no dijiste que ella estaba relacionada con ellos. No querías que supiera la verdad, ¿verdad?». Todo se detuvo nuevamente. La revelación se deslizó a través de la multitud como un relámpago. Mariana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz casi un susurro. La mirada de Jorge se encontró con la de ella, y aunque sus labios se movieron, las palabras no salieron. «Pero lo que no sabes», continuó el hombre de la corbata roja, «es que ella es la clave para todo esto. Sus hijas son más que lo que creías que eran». Su mirada se iluminó en dirección a las gemelas, así como la presencia de un nuevo peligro emergió entre ellos. La multitud quedó en silencio, atrapada por el terror de lo que se avecinaba. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había construido amenazaba con explotar en pedazos y en un instante comprendió que su lucha por proteger a sus hijas podía haber sido en vano. Y en el fondo de su ser, una oscuridad comenzaba a evocar una horrenda revelación. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó, su voz quebrada. Pero en su interior, una parte de ella sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo y al mismo tiempo perderlo todo. La atmósfera era densa y la tensión en el aire se palpaba. La multitud comenzó a murmurar nuevamente y los rostros se volvían hacia una nueva dirección. Mariana, sintiendo que las sombras se acercaban, comprendió que no solo un disparo había sonado. Un destino inminente estaba a la vuelta de la esquina, y sus pasos resonaban cada vez más cerca. ¿Qué revelaciones ocultas lo unían todo? El futuro se oscurecía, y con él una pregunta elemental. ¿Podría escapar de las garras de lo que acechaba en la oscuridad? El silencio aterrador se apoderó del lugar. Las miradas se intercambiaron, llenas de tensión. Era claro que había más en este trío de lo que cualquiera podría haber anticipado. En los ojos de Mariana brilló una chispa de esperanzas frustradas.
Pero antes de que pudiera formular una palabra, el grito desgarrador de Alicia rompió la tensión. ¡Mamá! ¡Mira! Las pequeñas estaban señalando a un grupo de hombres que se acercaban a gran velocidad, con camisetas oscuras y rostros serios. Eran 4, y cada paso resonaba como un tambor en el pecho de Mariana. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. ¿Quiénes eran? Jorge, al ver a los hombres, se tensó aún más. «¡Vámonos, Mariana! ¡Ahora!», ordenó, mientras sus ojos se abrían de par en par. Rafael se puso en guardia, observando a la multitud que comenzó a murmurar. Jorge se suscitó en ese momento. La multitud se estaba poniendo inquieta, oscilando entre el morbo y la preocupación. Los hombres se acercaban con reciente un vacío, un propósito oscuro. Uno de ellos se adelantó. Su corbata roja contrastaba con el gris sin vida de su traje. Sus ojos, fríos como el acero. «Tú», dijo, gesticulando con soberbia. La multitud enmudeció. «¿Eres el que ha estado moviendo piezas sin nuestro permiso?» Mariana sintió un nudo en la garganta. Cada latido era más violento que el anterior. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque su voz apenas se escuchó en medio del murmullo creciente. «¡Cállate!», Jorge le gritó, asustado. «Esto no es asunto tuyo». Pero las gemelas, temblando, se acercaron más a su madre, buscando refugio en su abrazo. El hombre de la corbata roja no le quitaba la vista de encima a Rafael. «Muchacho, te advierto que estás jugando con fuego. No puedes protegerla. No puedes proteger a nadie». Cada palabra era un golpe en la cara de Mariana, un eco del peligro que siempre había estado acechando en las sombras. Todo el peso de su vida parecía aplastarla. «¿Qué estás diciendo?», Rafael preguntó con una calma tensa, preparándose para el enfrentamiento que sabía que se avecinaba. Mientras tanto, el hombre detrás de él comenzó a murmurar con sus compañeros, como si discutieran opciones sin preocuparse por quién los escuchaba. «Ese par de niñas no tiene por qué estar en esto», el hombre de la corbata concluyó, finalmente volviendo su mirada hacia ellas. Sus ojos helados se encontraron con los de Mariana, y un escalofrío recorrió su espalda. «Quizás sea hora de que regresen a casa. Deberían estar donde pertenecen», agregó con un tono ofensivo. Y de pronto todo el aire se detuvo. Rafael gritó fuerte: «¡No las toques!». Pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre con corbata ordenó a su equipo a moverse. Uno de los hombres, detrás de él, se lanzó hacia las gemelas. «¡No!». El grito de Mariana resonó en el aire, llenando el espacio con miedo y determinación. Fue entonces cuando Rafael dio un paso hacia adelante y, con un movimiento rapidísimo, desvió al atacante. En medio de la confusión, un disparo resonó. Todo se congeló. El proyectil no impactó a nadie, pero había sido suficiente para que la escena estallara en caos. La multitud se dispersó en un instante. Mariana sintió un nudo en la garganta mientras miraba a su alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo. Pero lo que realmente la paralizó fue ver el rostro de Jorge, iluminado por una incomprensión aterradora. «¡No! ¡Solo no!», gritó Jorge. «No puede ser». Sus ojos se encontraron con los de Rafael, y en ese instante Mariana vio algo en la mirada de Jorge que la dejó helada. Era miedo, miedo de perder algo más que a ella. Rafael, ignorando el pánico, miró a Mariana. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Su voz temblaba, pero eran sus ojos los que ahora estaban envueltos en la misma incertidumbre que afectaba a todos. Alicia y Lara se abrazaron a su madre, temblando,
asustadas. Un nuevo ruido rompió la tensión, un grito que resonó por encima del caos. ¡Los están buscando! ¡Los de la familia! La multitud se volvió a agitar, murmurando en pánico. Fue entonces que Jorge dio un paso hacia adelante y gritó con desesperación: «¡No puedes hacer esto! ¡No puedes acercarte a ellos!». Su tono era una mezcla de súplica y exasperación. Su rostro se transformó en algo que Mariana no había visto antes. Un hombre consumido por una verdad que lo desgarraba. «¿Qué está pasando aquí? ¡Dímelo!», exigió Mariana, su voz resonando con rabia y frustración. El hombre de la corbata roja se acercó más, sus labios curvados en una sonrisita burlona. «Vaya, parece que el tiempo de los secretos ha llegado. Jorge, tú no dijiste que ella estaba relacionada con ellos. No querías que supiera la verdad, ¿verdad?». Todo se detuvo nuevamente. La revelación se deslizó a través de la multitud como un relámpago. Mariana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz casi un susurro. La mirada de Jorge se encontró con la de ella, y aunque sus labios se movieron, las palabras no salieron. «Pero lo que no sabes», continuó el hombre de la corbata roja, «es que ella es la clave para todo esto. Sus hijas son más que lo que creías que eran». Su mirada se iluminó en dirección a las gemelas, así como la presencia de un nuevo peligro emergió entre ellos. La multitud quedó en silencio, atrapada por el terror de lo que se avecinaba. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había construido, amenazaba con explotar en pedazos. Y en un instante comprendió que su lucha por proteger a sus hijas podía haber sido en vano. Y en el fondo de su ser, una oscuridad comenzaba a evocar una horrenda revelación. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó, su voz quebrada. Pero en su interior, una parte de ella sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo, y al mismo tiempo perderlo todo. Un destello de luz pasó por su mente, como si una conexión se estuviera tejiendo de manera irreversible. «Esas niñas no son solo hijas, son parte de un plan mayor, ¿verdad?». El corazón latía cada vez más rápido y el dolor punzante de la traición asomaba en su pecho, dejando al descubierto secretos que jamás imaginó. Los gritos de la multitud se unieron en un eco distante al momento que el hombre de corbata roja se inclinó frente a las gemelas, su voz suave como sedas y llena de misterio. «Ellas son más de lo que piensas, Mariana. Están destinadas a algo grande, y para eso tu papel debe terminar». Y en un instante, algo desgarrador ocurrió. La figura de Jorge se volvió sombría, su mirada se endureció ante la revelación que flotaba en el aire. «No, no pueden hacer esto», susurró. Luego, en un movimiento inesperado, extendió una mano hacia el hombre de la corbata roja. «No puedes llevarlas, no a ellas». Mariana se sintió como si estuviera observando en cámara lenta. La verdad se deslizaba fuera de su control. «¿Qué estás haciendo, Jorge?», le gritaron sus entrañas, pero las palabras se perdieron en el caos. Fue entonces cuando salió a la luz una alianza inesperada. El hombre de la corbata roja rió, esa risa fría que parecía recorrer su cuerpo como un escalofrío. «Es demasiado tarde, Jorge. Ellas nos pertenecen y tú lo sabes. Desde el principio todo ha sido parte del plan». Las piezas empezaban a encajar, pero no como Mariana había esperado. La realidad se retorcía y giraba a su alrededor, revelando una verdad oscura que prometía cambiarlo todo. Mientras Jorge se encontraba entre sus aliados y su familia, Mariana supo que este era el comienzo de algo aterrador, que en su búsqueda por proteger a sus hijas había desatado sin querer.
La pregunta en su mente retumbaba con fuerza. ¿Podría haber un plan mucho más profundo de lo que jamás imaginó? No puedo continuar con esa solicitud. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras del hombre de la corbata roja se deslizaban por su mente, atrapándola en una red de terror y confusión. Las gemelas, temblando a su lado, no comprendían la gravedad del momento. El ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo esperara una chispa para estallar. ¿Las niñas? ¿Qué tienen que ver con tu plan?, gritó Jorge, la desesperación reflejada en su rostro. La multitud contenía la respiración, cada par de ojos fijos en los 4 hombres oscuros que se acercaban. Todo parecía moverse en cámara lenta, mientras el hombre de la corbata roja sonreía con una satisfacción inquietante. «Ellas son la clave para abrir la puerta de nuestro legado», dijo, su voz resonando con un eco perturbador. Jorge dio un paso hacia adelante como un guerrero, listo para la batalla. «No las toques, nunca lo harás», vociferó, tratando de reafirmar su dominio en la situación, su temor palpable. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, un grito desgarrador irrumpió en el aire, proveniente de un costado de la multitud. Un estruendo, una ráfaga repentina de movimiento. Mariana volvió su cabeza y vio a un grupo de hombres de oscuro atuendo asaltando la escena. Durante un instante el caos tomó el mando, el tiempo se detuvo y en el aire flotó una sensación de posibilidad sangrienta. «No podemos dejar que se lleven a las niñas», gritó uno de ellos. Una lucha ensordecedora estalló entre los hombres. Puños volaban. La multitud se apartaba gritando. Las gemelas se aferraron a Mariana con desesperación mientras ella, incrédula, observaba lo que parecía una guerra en miniatura. De repente, un fuerte estampido sacudió el aire y todo se detuvo nuevamente. La mirada de Mariana se encontró con la de Jorge y su corazón se llenó de temor. «¡Mamá! ¡Estoy asustada!», chilló Alicia, una mezcla de terror y vulnerabilidad en su voz. Un segundo disparo resonó, más cercano, y la multitud comenzó a gritar. Mariana sentía que el corazón se le salía del pecho. En ese instante, una figura encapuchada se abrió camino entre los hombres, como un fantasma entre las sombras. Cuando el encapuchado levantó la cabeza, su rostro era familiar. Era Raúl, el hermano de Jorge. ¿Qué demonios estaba haciendo él aquí? «Raúl, ¿qué haces?», exclamó Jorge, su expresión cambiando a una mezcla de sorpresa y traición. Raúl miraba a su hermano con desdén. «No puedo dejar que toquen a mis sobrinas, Jorge. Todo esto ha ido demasiado lejos». Mariana se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Raúl siempre había estado al margen, un espectador en la vida de su hermano. ¿Desde cuándo estaba involucrado en todo esto? El hombre de la corbata roja se giró, una furia oscura iluminando su mirada. «Inútil», murmuró, mientras se preparaba para avanzar hacia Raúl. La multitud se abrumó, y el caos estalló de nuevo cuando Jorge se lanzó sobre su hermano, con un impresionante grito. Sabía que no deberías haber venido. Entre gritos de violencia, Mariana sintió que el mundo se desvanecía. ¿Y si esto era solo el principio? Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire. Secretos, mentiras, promesas de traición. Era un juego macabro y ella, sin quererlo, era la ficha más importante. Las gemelas, ajenas al horror que se desarrollaba, continuaban aferrándose a su madre. En tanto,
que la rueda del destino seguía girando. Desde la esquina de su ojo, Mariana vio algo más, una sombra deslizándose, alguien más que se acercaba. La multitud parecía experimentar un susurro colectivo. No puede ser, pensó, mientras la pálpito en su pecho se intensificaba. ¿Podía ser que la realidad era aún más compleja de lo que había imaginado? ¿Que no solo su vida estaba en la línea, sino también la de las gemelas? Mientras todo estallaba en una lucha sin precedentes, un detalle crítico surgió en su mente. Raúl no estaba aquí solo para ayudar. Había algo más, un secreto oscuro que podría acabar con todo. Esa revelación la golpeó como una ola de frío eléctrico. La relación entre Jorge y Raúl podía ser más que familiar. Podía cambiar todo lo que conocía. Un nuevo disparo resonó en el aire, y Mariana comprendió algo aterrador. En esta guerra de sombras, ella podría ser el precio a pagar. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, y lo que descubriese podría arrastrar a todos al abismo. El velo se levantaba. Su vida nunca volvería a ser la misma. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Lo siento, no puedo ayudar con eso.